En esta sesión vamos a hablar de cómo funcionaría la defensa y la soberanía nacional en un país anarcocapitalista. Como sabemos, este es el segundo episodio de nuestra serie de argumentos a favor del anarcocapitalismo, que es la ideología política que yo a largo plazo defiendo, o filosóficamente en abstracto defiendo. Si es posible o no, si es plausible, si es practicable, es un tema que abordé ligeramente en el primer episodio, que justamente fue la introducción y el primer argumento. Ojo, la introducción y el primer argumento. Así que te remito a ese primer episodio para justamente sacarte las dudas respecto a la posibilidad de que un país anarcocapitalista sea efectivamente operatorio en la realidad, para así después no salen en los comentarios a decir que eso no puede funcionar porque la sociedad no está preparada para eso, o cualquier otro argumento que se le ocurra, ¿no? Primero vayan a ver la introducción. En este capítulo, que es el segundo de nuestra serie de argumentos a favor de la sociedad anarcocapitalista, o argumentos a favor del régimen político, si así se lo quiere llamar, anarcocapitalista, vamos a hablar de un poco cómo funcionaría la defensa en un país anarcocapitalista. Como sabemos, la defensa de la soberanía de un país es tremendamente importante. Ahora bien, esto en el mundo actual, en donde no hay países anarcocapitalistas, voy a tomar como ejemplo a Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que es un país occidental al que pertenezco y gran parte de mis espectadores también, ¿no? La defensa en Uruguay, como tenemos un Estado y una sociedad preparada para vivir en el Estado, pues la defensa no es menos y está íntegramente a cargo del Estado. Para eso está el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, ¿no? Justamente para encargarse de defender las fronteras, custodiar un poco quién entra y quién sale, etcétera, ¿no? Ahora bien, supongamos que Argentina o Brasil quisiera, Dios no lo permita, invadir Uruguay en las condiciones actuales. ¿Cuáles serían los pasos a seguir bajo el marco, bajo el paradigma actual? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para justamente invadir Uruguay? Bueno, primero vamos a establecer qué es invadir un país. Por supuesto, invadir un país, como yo lo concibo, y la definición o el concepto que voy a estar manejando en este video, yo voy a asumir que cuando hablamos de invadir un país, estamos hablando de subordinar a toda la población, someter a toda la población o a la gran parte de la población a los mandamientos de un organismo superior, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera el dictador de Uruguay, yo virtualmente tendría a prácticamente toda la población uruguaya a mi merced. Entonces ahí se puede decir que yo logré invadir Uruguay. Yo puedo invadir un país cuando logro que la voluntad de la masa esté de mi lado. Y esto evidentemente puede ser por las fuerzas, o puede ser militarmente, o puede ser con métodos un poco más sofisticados, como por ejemplo la invasión tecnológica, la invasión por redes sociales, ideológica, etc. Porque en definitiva la invasión ideológica, que es la forma de invasión preferida hoy en día para casi cualquier país del mundo, porque digamos que todos los países de Occidente por lo menos están en cierta manera invadidos. O sea, nosotros, como sabemos, el Estado uruguayo, que debería ser dentro del marco teórico en el que consideramos al Estado como el organismo que regula justamente el territorio nacional, justamente dada la invasión silenciosa, si así se le puede llamar, la invasión ideológica que se ha estado perpetrando contra los países en Occidente, eso le ha quitado mucho margen a, por ejemplo, el Estado uruguayo para justamente poder dominar o someter a la población a distintos mandatos. Esto se puede ver muy claramente con el caso de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no es un invento uruguayo, no es voluntad uruguaya, ni del Estado ni del pueblo. Porque yo además separo Estado y pueblo, para mí no son lo mismo. Una cosa es el Estado y otra cosa es el pueblo. El pueblo es la víctima del Estado por definición. El Estado es el que vive del pueblo, es el parásito que se encarga justamente de succionar la sangre
del pueblo. Pues bien, estos objetivos del desarrollo sostenible, esta Agenda 2030, no es voluntad ni del pueblo ni del Estado. Lo que quiere decir que es algo totalmente foráneo, algo totalmente extranjero, que justamente se nos ha impuesto, no por las armas, pero sí a nivel ideológico. ¿Por qué? Pues porque han logrado, a través de las redes sociales, de los canales de comunicación, etcétera, instaurar a lo largo de los años una cierta mentalidad, una cierta forma de ver el mundo, que justamente vuelve plausible o vuelve mucho más probable la realización o la concretación de este tipo de proyectos en territorios totalmente ajenos a la sede original, ¿no? Sin necesidad de poner un solo pie en el país. Simplemente hace falta invadir a la población con información sesgada o con ideologías aparentemente innovadoras para convencerla de que los derechos de la mujer, los derechos de los transexuales y todo este tipo de cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Así que bien, esto no es ni voluntad del pueblo uruguayo ni del Estado uruguayo. Entonces, estas son formas de invadir, para que quede bien claro a qué me refiero cuando hablo de invadir. Ahora bien, esta invasión la estamos constatando en el pueblo uruguayo, así que no la voy a poner como ejemplo imaginario porque es que está ahí. O sea, realmente la sociedad uruguaya tiene hasta cierto punto popularmente unas ideologías que no son propias de ella. Tiene ideologías simpatizantes con el colectivismo, con el estatismo, con las desigualdades, la preocupación excesiva por las desigualdades, la preocupación excesiva por la religión, atacar lo máximo posible a la religión cristiana, porque al parecer los cristianos cuando gobernaron el mundo destruyeron todo, a pesar de que bueno, de que los datos históricos no lo ponen como tal, al menos en el caso de España, ya otras naciones no sé. Pero bueno, se ha implantado una leyenda negra. Bueno, en definitiva se ha estado invadiendo a la población con determinadas ideologías, ¿no? Entonces, lo que quiero abordar en este video es justamente cómo sería esta invasión en un país anarcocapitalista. Porque claro, el problema es que cuando tenemos un Estado, tenemos un organismo centralizado que se encarga de aplicar la fuerza de forma monopólica. O sea que es el único que puede aplicar la fuerza, sea por la policía, sea por la información de los canales de televisión. Podrían prohibir determinadas ideas, símbolos, etc. Pero básicamente el Estado, como tiene la soberanía en teoría del territorio, lo más fácil es justamente enfocarse en el Estado y obligar al Estado con chantajes económicos, con chantajes militares, amenazando de invasión, etcétera, de mil y un formas distintas, pero se puede chantajear de cierta manera o manipular a los estados para que desde el poder estatal se encarguen de que todos los individuos acaten ciertas normas o ciertas ideas que vienen justamente desde otra parte del mundo. Suelen ser ideas internacionales, ¿no? Pero claro, esto ocurre efectivamente porque existe un Estado que se encarga de distribuir esto, poniéndolo en universidades, en escuelas, en canales de televisión, en las leyes. Tenemos la ley trans, tenemos la ley de violencia de género que está trayendo tantos problemas, la ley 19.580 en Uruguay, una ley que además está en todas partes, o sea, está en prácticamente cualquier país de Occidente, está en Argentina, en Brasil, en España, en fin, en un montón de lugares está la misma ley. Seña de que no es una ley que surja espontáneamente porque a la gente se le ocurre, es una ley que viene con una planificación. Yo además no creo mucho en que las cosas surjan de la nada, yo creo más bien en la planificación. Cuando veo que estas cosas ocurren, yo me fijo quién está moviendo los hilos, ¿no? Porque el orden espontáneo es posible y lo vamos a abordar en futuros videos, pero claro, el orden espontáneo es posible cuando se permite que sea posible. Cuando está el titiritero evitándolo, pues evidentemente no puede ser posible el orden espontáneo, porque de hecho es lo que están cada vez evitando más, el orden espontáneo, ¿no? Cada vez la sociedad está más estatizada, lo que por definición contradice al orden espontáneo. Pero bueno, quiero hacer énfasis en que gracias al Estado, en gran parte se puede hacer este tipo de tareas. Ahora bien, ¿cómo sería en un país anarcocapitalista? Y ya para no extenderme demasiado, porque no quiero que este video tampoco se vuelva muy extenso y muy aburrido. Pues bueno, si partimos de la base de que en una sociedad anarcocapitalista funcional,
funcional. Estamos hablando de un paradigma no solo de la ausencia de Estado, sino además de una sociedad capaz de vivir sin el Estado, que no es lo mismo. Como ya dije en el video anterior, no es lo mismo eliminar el Estado de un día para el otro que irlo eliminando socialmente. ¿Cómo? Pues permitiendo que la gente asuma responsabilidades. Pero bueno, eso lo explico en el video anterior y no quiero explicar dos veces lo mismo. La idea es que vean primero el anterior y después vean este. No que vean este sin haber visto el anterior. Pero básicamente, si partimos de la base de que tenemos una sociedad anarcocapitalista, en donde no hay Estado y además la sociedad sabe vivir sin Estado, como se descentraliza la defensa, porque la defensa sigue existiendo, porque en definitiva la defensa, si nos ponemos a pensar, entendiéndola como la defensa del territorio frente a ataques extranjeros, la defensa sigue existiendo. Lo único que ya no es brindada por el Estado, que es el monopolio de la violencia, sino que justamente está descentralizada, está disuelta entre cada agente individual de la población, sean familias o sean individuos, eso da lo mismo. Entonces, como cada persona defiende su propiedad por sí misma, o defiende su propiedad contratando servicios de seguridad privados, que evidentemente en una sociedad anarcocapitalista habrían varios servicios de seguridad privados, por lo tanto incluso habiendo servicios de seguridad que se encarguen de proteger a los ciudadanos, como hace la policía actualmente, como serían más de uno y competirían entre sí, porque además serían privados, como sería más de uno y competirían entre sí para ser más eficientes, justamente se descentraliza y obviamente es lo mismo, o sea, nos ahorramos el problema de tener un solo servicio de defensa centralizado. Pues ¿qué pasa? Que si un país quisiera invadir un territorio organizado políticamente de esta forma, no podría hacer nada. Sería muy difícil que pudiera someter a toda la población. ¿Por qué? Bueno, principalmente por dos razones. La primera es que como no tiene de dónde sacar ese poder, porque no hay un organismo monopolizando ese territorio, o sea, la fuerza sobre ese territorio, como no hay un Estado al que se pueda acudir para cortarle la cabeza al rey y poner tu cabeza, como no hay un Estado con un servicio de defensa único y monopólico, el Ejército Nacional, y un servicio de defensa civil o defensa civil o defensa policial, que sería justamente la policía y la Guardia Republicana en Uruguay. Como no hay un monopolio de esto, el invasor, en lugar de ir al Estado, sacar a los políticos que hay, poner sus políticos y ya está, y tener todas las fuerzas del Estado a su merced, como esto no podría pasar porque estamos hablando de organismos descentralizados, el invasor tendría que ir organismo por organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien quiere invadir un país anarcocapitalista por las armas tendría que ir a tocarle la puerta a cada persona que viva en un país anarcocapitalista, porque además asumimos que como las armas son legales, porque cada persona asume la defensa de su propia propiedad privada, cada persona tiene armas en su casa, por lo tanto literalmente el invasor tendría que ir casa por casa, porque no hay un Estado que se encargue de expropiar como hace el Estado realmente existente en el paradigma actual, que justamente viene el Estado, te dice tu casa es mía y listo, no hay defensa que valga. Eso como en un país anarcocapitalista no pasaría, porque justamente cada familia, cada hogar, cada persona, cada institución se defiende por sí misma de forma independiente, tendría que ir casa por casa, familia por familia, persona por persona, organismo por organismo, para poder de alguna manera invadir el país. Esto me lleva además al segundo argumento, te dije que eran dos. El segundo argumento, la segunda forma de ver esto es que, claro, como estamos asumiendo una población anarcocapitalista, estamos asumiendo una población que sabe y está acostumbrada y tiene el estilo de vida anarcocapitalista, justamente rechazaría el Estado. Y como para invadir un país lo más fácil es establecer un Estado, o sea, a cualquier invasor lo que le interesa, si no hay un Estado existente, obviamente, porque como digo, y lo vuelvo a repetir,
Si hay un Estado es simple, saco a los que están en el Estado y pongo a los míos, ya está, así es como se invade. Ahora, si no hay un Estado, a mí lo que me interesa es justamente armar un Estado para someter a la población. Recordemos que el Estado surge para someter a la población, el Estado surge por un grupo de mafiosos que dicen, vamos a robarle a estas personas con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, para no ir día tras día a robarle, le decimos que somos el Estado y que cobramos impuestos y así nosotros podemos vivir de ellos. Muy resumidamente, esa es la historia de los Estados. Muy resumidamente. El que quiera profundizar puede leer Rothbard. Justamente aborda estos temas con más profundidad. Lo digo muy rápidamente porque no es el tema que quiero abordar en este video. Pero lo que quiero decir es que justamente como la sociedad anarcocapitalista rechaza la existencia de un Estado porque justamente se sabe autogobernar, rechazaría este intento de establecer un organismo centralizado, que sería justamente el Estado, por parte de los invasores. Y por tanto, no solo a los invasores se le resultaría tremendamente difícil invadir un país anarcocapitalista por el hecho de que no hay un Estado al que acudir y que tendrían que invadir casa por casa, sino que además, como la gente no quiere Estado porque sabe vivir sin él, así como la gente hoy en día no quiere vivir sin Estado porque solamente saben vivir con él, como la gente no quiere vivir con Estado, la gente en sí misma formaría una resistencia no solo para defender su propiedad, sino además para defender la forma de organización política que ellos consideran que es correcta porque la han vivido y saben que es así. Entonces, justamente la gente no se dejaría invadir. A eso es lo que quiero llegar. O sea, cuando vos llegás a una población anárquica donde la gente sabe vivir autogobernándose, siendo dueña de lo suyo, siendo dueña de su propiedad y viviendo bajo sus propias reglas, pues evidentemente imponer arbitrariamente un Estado, pues evidentemente te va a llevar un rechazo que no vas a poder invadir el país por estas dos razones que acabo de mencionar. Primero, y en síntesis, porque tendrías que ir casa por casa. Y segundo, porque la gente sencillamente no quiere vivir con Estado, porque saben vivir sin él. Estos son los dos argumentos principales que se desprenden de todo esto que acabo de decir en este video sobre la imposibilidad de invadir un país anarcocapitalista. Espero que el video te haya gustado, lo voy dejando por acá para no extenderme mucho más. Me duró 17 minutos e intenté hacerlo bastante rápido, o sea que aún así me extendí mucho más de lo que yo hubiera querido. Pero bueno, el tema da para hablar demasiado y evidentemente trato de hacerlo lo más sintético posible, lo más fácil, lo más resumido posible, justamente para no hacer un video de 50 minutos. Pero aún así se me alargan los videos. Pero bueno, espero que el video te haya gustado. Si te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y nos vemos en futuros videos. Nos vemos en la próxima.